Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar Cláusulas escalonadas en los contratos, ¿por qué incluir la mediación? Soy María Teresa Vial, directora de la Cámara de Comercio, consejera del Centro de Arbitraje y Mediación de la misma Cámara, y quería en nombre de la institución agradecer especialmente a nuestros destacados panelistas que hoy nos van a ilustrar acerca de los beneficios de actualizar las cláusulas de resolución de conflictos que hemos incorporado en los contratos, que tradicionalmente contemplaban solo la negociación directa entre las partes y después el arbitraje si esto no da resultado, para incorporar ahora instancias de mediación que han probado ser una herramienta efectiva y eficiente, especialmente para la resolución de conflictos comerciales. Dejo con ustedes a nuestra moderadora, María Soledad Lagos, jefa de la unidad de mediación, gran mediadora, profesora de la Universidad de Chile y máster de la Universidad de Pompeu Fabra. Adelante, María Soledad. Muchas gracias, Tere. Un gusto que nos hayamos podido reunir hoy día. Está un poco inestable ahí la conexión, ahí se escucha bien. Que nos hayamos podido reunir hoy día y tenemos unos invitados absolutamente de lujo que se manejan súper bien en materia de cláusulas escalonadas y en temas contractuales. ¿Se escucha ahí bien? Sí, se escucha bien. Ya. Bueno, ¿a quién tenemos como invitado? Tenemos a doña Marcela Radovich, ella es abogada, máster en regulación de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, es árbitra de la Cámara, del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, es representante en Chile para la Dispute Resolution Board Foundation y tiene amplia trayectoria en esta materia, ¿ya? También tenemos a don Adrián Choff, es abogado, doctor en Derecho de la Universidad de Múnich, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Chile y en la Universidad Adolfo Ibáñez. Y finalmente a don Simón Sañartu, es abogado, máster avanzado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Pompeu Fabra, profesor de Derecho Procesal Civil de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Ya? Agradecerles la invitación. Como ustedes saben, la unidad de mediación se formó hace poco tiempo en el Camp Santiago, no obstante, desde el año 97 se realizan mediaciones, ya la unidad tiene una vida, tiene una orgánica, y cada día estamos ingresando más casos de mediación, por lo tanto nos pareció súper pertinente abordar estas cláusulas que muchas veces dan origen o dan vida a nuestras mediaciones. Sin embargo, es importante tener presente que la gran mayoría de los ingresos son voluntarios, sin cláusula de mediación. Hay muchos ingresos que son mediaciones voluntarias sin necesidad de cláusula. Por lo tanto, la idea es debatir un poco o abordar el contenido de estas cláusulas y cómo podemos quizás difundir y promover más el uso de este mecanismo. Entonces, dicho esto, le doy la palabra a Adrián, una pregunta. Adrián, ¿tú nos podrías explicar la importancia y utilidad de las cláusulas de resolución de conflicto dentro de los contratos? ¿En qué consisten las cláusulas escalonadas? Bien, bueno, ante todo, buenas tardes a todos los asistentes, ¿verdad? Especialmente a los panelistas y también a todas las personas que están conectadas. Primero que nada, obviamente quisiera dar gracias al CAM por esta instancia y por la invitación, y bueno, especialmente a Soledad Lagos, que digamos fue que me extendió la invitación. Y sobre todo además que es muy interesante hablar de este tema de las cláusulas escalonadas, ¿verdad? Que son bastante, digamos, una novedad de alguna manera en el ámbito local, ¿verdad? Ahora, a modo introductorio, ¿verdad? Para entrar, digamos, primero a las cláusulas de resolución de conflicto y después meternos en las cláusulas escalonadas. Rápidamente, bueno, la gran mayoría de las personas que aquí están conectadas y bueno, los que estamos aquí como panelistas, somos todos abogados y sabemos, ¿verdad?, que el contrato, la relación contractual, ¿verdad?, es especialmente sensible al conflicto, ¿verdad? Y yo diría que eso es esencialmente por el hecho de que el contrato, sabemos desde el momento que se celebra, está expuesto a una enorme cantidad de sucesos, ¿verdad?, que pueden impactar los intereses contractuales de las partes.
y generalmente el contrato va a ser ambiguo o insuficiente respecto a esos sucesos y da lugar al conflicto, cuyo lugar, ¿verdad?, natural de solución son obviamente los tribunales ordinarios de justicia. Entonces, en ese contexto, ¿verdad?, surgen las famosas, o sea, las cláusulas de resolución de conflicto, que dicho en términos muy sencillos, como digo, esto es en gran medida algo que todos sabemos, pero para meternos, ¿verdad?, al tema de las cláusulas escalonadas, en términos muy sencillos, ¿verdad?, una cláusula de solución de resolución de conflictos básicamente va a ser una cláusula en que las partes disponen un medio de solución del conflicto distinto, ¿verdad?, a la justicia ordinaria, en que la justicia ordinaria es excluida. La razón, yo diría, esencial, ¿verdad?, o sea, si hay una razón básica es la solución del conflicto de la manera más rápida y, digamos, menos costosa posible, ¿verdad? O sea, probablemente por referencia a lo que es la solución del conflicto en la justicia ordinaria, aparece la cláusula de resolución de conflicto, digamos, en que se busca un método, ¿verdad?, distinto en el fondo que sea más rápido y eficaz, ¿verdad? Ahora, entre nosotros, las cláusulas de resolución de conflicto tradicionalmente, ¿verdad?, de alguna manera casi existe una idea de asociarlas inmediatamente a las cláusulas arbitrales, ¿verdad? O sea, cláusula compromisoria, cláusula, el compromiso arbitral, en la medida que, digamos, ¿verdad?, como que lo más cercano, digamos, como método de solución de conflicto distinto a la justicia ordinaria, lo más cercano a la justicia ordinaria uno podría decir es el arbitraje, ¿ya? Entonces, yo creo que entre nosotros existe esa idea de igualar cláusula de resolución de conflicto a cláusulas de arbitraje, y que el arbitraje, sabemos, además se ha desarrollado, yo diría, en los últimos 20 años de manera muy fuerte en Chile, en gran medida también por el trabajo del CAM, que de alguna manera ha administrado entre comillas, mercado de árbitros de una manera muy eficiente, diría yo. Pero lo cierto, ¿verdad?, sabemos que existen muchos más métodos de resolución de conflictos alternativos a la justicia ordinaria al arbitraje. Y, ¿verdad?, en el derecho comparado muchas veces, digamos, por oposición al concepto clásico de mercado de árbitros, se habla, miren, en realidad hay que hablar de algo más amplio, que es el mercado de solución alternativo o sea, mercado de mecanismos alternativos de solución de controversia, que es mucho más amplio, ¿verdad?, dentro de los cuales está el arbitraje, pero también otros métodos donde, bueno, yo diría especialmente el que ha salido con más fuerza es de alguna manera, ¿verdad?, la mediación, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo creo que bueno, pero sabemos que existen muchos otros, ¿verdad? En el derecho comparado se ha desarrollado esta idea, ¿verdad?, de los famosos ADR, como Alternative Dispute Resolution Methods, ¿verdad? Y que hay un montón de otros métodos. Y en razón de los principios finalmente que rigen el derecho de contrato, especialmente el tipo de contratos en que van a ir metidos este tipo de cláusulas, que generalmente son contratos, ¿verdad?, digámoslo así, relativamente complejos, entre partes más o menos sofisticadas, ¿verdad? O sea, estamos en el mundo, para excluir, digamos, casos de consumidores, qué sé yo. Normalmente, ¿verdad?, ahí vamos a tener el principio de la libertad contractual con mucha fuerza, que se expande obviamente también al método elegido para la resolución de los conflictos que puedan surgir durante la vida del contrato. Y, ¿verdad?, las partes, por lo tanto, tienen la libertad de elegir el método que sea más adecuado a sus necesidades, a sus expectativas. Y en este contexto es donde precisamente surgen las famosas cláusulas escalonadas, que lo que las caracteriza es el hecho de elegir, digamos, varios métodos, ¿verdad?, alternativos de solución de controversia, y combinarlos, ¿verdad? Combinarlos en una cláusula de una manera, diría yo, organizada, racional, funcional y pragmáticamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que es una cláusula escalonada? Básicamente, como digo, para meternos en el tema, ¿verdad? Esta cláusula en que se combinan diferentes métodos que son puestos en diferentes escalones, en diferentes pisos, y en que se va pasando de un método de solución alternativo de solución de controversia al otro en la medida que el anterior va fracasando, ¿verdad? Por eso precisamente cláusulas escalonadas, ¿verdad?, se caracterizan por tener este sistema gradual de solución de controversia. Ahora, normalmente aquí
como digo, están organizados racionalmente. Entonces, lo que se trata es empezar con el método de solución de controversia, digámoslo así, menos agresivo, menos formalizado, más amistoso, ¿verdad? Y que está en una punta, y en la otra punta, de alguna manera, está el más adversarial, el más confrontacional, más hostil, que si excluimos la justicia ordinaria, finalmente sería el arbitraje, que es, como digo, lo más cercano, ¿verdad? Donde está el conflicto directo, digamos así. Y en la mitad, normalmente, está, ¿verdad?, la mediación, ¿verdad? O sea, normalmente en un lado, el menos hostil es, en el fondo, sabemos, ¿verdad?, la negociación entre las propias partes, contratantes. En segundo lugar, tendríamos típicamente la mediación o algún otro método alternativo de solución de controversia, y finalmente, ¿verdad?, el arbitraje. Como digo, es gradual, se pasa de uno a otro en la medida que el anterior va fracasando. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Verdad? ¿Para qué una cláusula de ese tipo? Y, ¿verdad?, siempre en la literatura comparada, especializada, siempre se dice, mira, aquí lo que se trata es de formular un filtro, en definitiva, que no todo conflicto llegue a arbitraje, idealmente que el arbitraje sea resuelto en las instancias menos agresivas, ¿verdad? O sea, el ideal sería la negociación, segundo lugar la mediación, ojalá nunca tengamos que llegar a arbitraje, que operaría aquí como una especie de última ratio, ¿verdad? Y las ventajas de una cláusula escalonada son evidentes, porque si funcionan los métodos previos al arbitraje, ¿verdad?, de alguna manera se cumple como el principio que inspira todos los métodos de solución alternativa de controversia, que es resolución del conflicto de la manera más rápida y eficiente posible, ¿verdad? O sea, si solucionamos el conflicto en el nivel de la negociación o la mediación, probablemente va a ser una solución muy rápida, una resolución poco costosa, tiene la ventaja de la máxima confidencialidad, y lo que normalmente se destaca mucho, ¿verdad?, es esta idea de que la relación no queda mellada, ¿verdad?, no queda afectada, y por lo tanto, como digo, estas cláusulas normalmente son muy relevantes en contratos, ¿verdad?, de larga duración, en que hay conflictos entre medio de alguna manera, y en que hay un interés en preservar la relación, ¿verdad? Eso diría yo a modo introductorio, de alguna manera, de las cláusulas de escalonadas, ¿verdad?, como particular cláusula de resolución de conflictos, caracterizada por una cierta complejidad, en el sentido que mezcla inteligentemente, digámoslo así, distintos métodos de solución de controversia. Está silenciada, parece, María Soledad. Perdón, sí. Muchas gracias, Adrián. Me parece súper claro, pedagógico, cómo nos has mostrado qué son estas cláusulas escalonadas, y me gustaría preguntarle a Marcela por qué cree ella que es útil incorporar en estas cláusulas la mediación. Y acá quiero tomar un poco lo que dice Adrián, porque la idea de los mecanismos es que vayan operando secuencialmente, uno en pos del otro, y que el primer mecanismo sea quizás el más amigable, el más amistoso, y que el juicio sea la última ratio, ¿ya? Eso claramente en nuestro país no sucede. Entonces, además, la pregunta de Marcela, ¿qué opina de las cláusulas tipo? Nos toca muchas veces acá ver que hay cláusulas en donde aparece la mediación y después el arbitraje, sin embargo, las partes no desean realizar una mediación y han cortado y han pegado, como se dice en buen chileno, cortar, pegar una cláusula. Entonces, ¿cuál es la importancia de incorporar la mediación y qué piensas tú de estas cláusulas tipo? Gracias, Soledad. Y nada, muchas gracias por la invitación. Yo no sé si no pregunté antes, espérenme, no, esto no es, estoy como la típica cuestión de la tecnología, pero quería ver si podía compartirles, no es la imagen que quería, bueno, no importa. Quería compartirles la imagen del continuum de desarrollo de los conflictos, que es precisamente lo que se me viene a la mente cuando escucho a Adrián. Pero básicamente esa imagen yo siempre la muestro. Lo podemos hacer, Marcela. Dani, ¿podemos hacer que la Marce sea co-host, porfa, para que pueda compartir? Sí soy, lo que pasa es que mientras te voy explicando no te preocupes, voy a ver si resulta, si no, esto es como en vivo. Entonces, de alguna manera, para responder la primera pregunta, ¿por qué creo o no creo que la mediación debiera ser incorporada en estos steps o en estos escalones de las cláusulas de escalonada? A ver, debo ser súper honesta, Sole. Yo si me hubierais preguntado esto hace 10 años atrás, yo te hubiera dicho que no sé,
porque tenía una mirada a la mediación muy desde la expectativa, o sea, como muy desde la práctica chilena, que es muy poca y es bastante poco informada. Sin embargo, al conocer otras culturas, particularmente anglosajonas, y después algunas experiencias en España, y después en Canadá, bueno, me fui dando cuenta que la verdad es que la mediación en el mundo mercantil es muy útil, para mi gran sorpresa. ¿Cuál es el tema y por qué es tan útil a diferencia de lo que nos está pasando acá en Chile, que todavía no le sacamos el provecho? Es un tema de visión, de paradigma. Cuando uno piensa en las cláusulas de resolución de disputas, no se puede olvidar que estas son parte del contrato y que al final el principio de autonomía de la voluntad, como decía Adrián, también rige. Sin embargo, cuando la gente copia y pega cláusulas sin analizarlas, sin preguntarse si esta es la cláusula adecuada para mi contrato, de alguna manera no ejerce ese principio de autonomía de la libertad. Y la verdad es que la cláusula de resolución de disputa es una de las cláusulas más importantes de un contrato, sobre todo un contrato a largo plazo. Y es como la cláusula medianoche, como dicen, o sea, estamos todos apurados y esa cláusula queda igual que siempre, y a veces la verdad es que la cláusula, más que ayudar, lo que hace es realmente dificultar aún más una situación tensa. Ahora, particularmente en el caso de la mediación, lo que yo fui descubriendo fue que este mecanismo era un mecanismo que de alguna manera se situaba obviamente al lado más inicial del continuum del conflicto, porque le permitía a las partes resolver ellas mismas su conflicto. Entonces, lo primero que a uno le surge ahí como pregunta es, bueno, si ellas hubieran podido hacerlo, ¿por qué no lo hicieron antes negociando? Entonces ahí viene, no, lo que pasa es que la mediación viene después. Es la complejidad de Marcela. Sí, ahí. Pero gracias por avisarme. es que la mediación viene después de la negociación. Ahí quedamos. Ya, no perdí tanto, sorry, pero es que de repente se pone inestable. Entonces, de alguna manera, lo interesante de la mediación es que estas son las partes las que directamente resuelven su problema, pero lo hacen en forma asistida. Y asistida no significa intervenida. Entonces es muy potente, porque tú conservas el poder de tu propio negocio, de tus propias expectativas, de tus propias necesidades, como decía Adrián, pero eres asistido por un experto completamente imparcial. Y hay una cosa que yo quiero remarcar, que es mi experiencia en materia de construcción, aunque mucha gente es muy escéptica con la mediación en construcción, dice, no, es una complejidad enorme, no va a poder. Lo que yo he observado es que la mediación además restablece muchas veces ese equilibrio que no existe en el mercado entre dos partes de muy distinto tamaño. No es que opere en favor o en contra de uno, simplemente los pone a la mesa a ambos a dialogar, y eso es de un enorme poder. Entonces, si tú me preguntas, la mediación, ¿recomendamos o no recomendamos que vaya en una cláusula escalonada? En principio sí, pero ojo, que yo creo que el diseño de esas cláusulas escalonadas deben ser pensadas para el tipo de relación, considerando su duración, su complejidad, quiénes participan. Porque muchas veces en construcción, por ejemplo, tenemos muchos actores más que un mandante y un contratista. Tenemos proveedores, subcontratistas, tenemos prevencionistas, tenemos una cantidad de profesionales increíble que hablan todos distintos idiomas o lenguajes de alguna manera, código. Entonces, a la hora de incorporar la mediación, sí, de todas maneras, pero en la redacción de esas cláusulas debemos tomar, a mi juicio, las cláusulas modelo, que hay muchas en distintos reglamentos, pero customizándolas a la realidad de nuestro proyecto, porque si no, nos puede ir peor. Porque se producen, y ahí lo vamos a ver en el desarrollo del webinar, un montón de efectos perversos cuando los abogados quienes redactan estas cláusulas no están bien informados de la esencia de estos mecanismos, cada uno de ellos, cada uno de estos escalones, y del concepto de multi-tier o de cláusulas escalonadas de gestión de conflictos. Solo para cerrar, me gustaría enfatizar que a mí me gusta mucho más el concepto evolutivo de mecanismos adecuados de resolución de conflictos o de gestión de conflictos. Porque alternativo a mí me parece que ya como que así partió como los ADR, ¿cierto? Alternative Dispute Resolution Mechanisms, pero el adecuado habla de eso, de que los conflictos hoy día están muy complejos, son cada uno un mundo distinto, en un escenario de incertidumbre tremenda, y entonces cuando hablamos de adecuados, ahí se nos abren todas las posibilidades. ¿Qué es más adecuado para este momento en la relación de las partes? Una mediación, porque las partes no quieren perder totalmente el control, no quieren gastar demasiado dinero en la resolución de su conflicto, por ejemplo, o
en este momento lo más adecuado es pasar a un arbitraje porque en realidad ya no hay cómo, y ya hicimos mediación, y bueno, no se alcanzó un acuerdo, pero no importa, porque no sé, se ganaron otras ventajas que seguramente vamos a hablar de ellas más adelante. Tampoco quiero abordar todos los temas ahora. Gracias, Marcela. Yo también comparto el tema de que la terminología debiese ser adecuada, mecanismos de resolución de conflictos apropiados según el tipo de diferencia que existe entre las partes. Y quiero destacar algo que dices tú, que si las partes no pudieron resolver el conflicto, bueno, recurren a este tercero. Ahora, es importante hacer la bajada en nuestro país, en nuestra cultura, que en general cuando nosotros les preguntamos a los abogados, ¿y ustedes conversaron? Sí, claro, conversamos. Ah, ¿y en qué consistió esa conversación? No, yo le mandé un correo a la contraparte que si no cumplía de acá al viernes nos veíamos en tribunales. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces, importante esto porque cuando nosotros hablamos de la mediación que viene con posterioridad a la negociación, estamos hablando de negociación no en sentido corriente, no en sentido vulgar, estamos hablando en sentido jurídico, negociación, mecanismo, que tiene alguna fisonomía. Alguien me puede decir, no, yo no me gusta el modelo de Harvard, me gusta, no sé, el modelo transformativo. Ok, puedes decir distintas cosas y decir, no, quizás esto se aplica a la mediación, en fin. Pero en fondo estamos hablando de la negociación como un mecanismo, que es un proceso, que tiene ciertas etapas, que es colaborativo, que distingue intereses, que hay posiciones, que evalúa alternativas, criterios objetivos, opciones de acuerdo. O sea, estamos hablando de eso, de negociación, no de negociación de que te llamé y no me contestaste. Estamos hablando de que nos sentamos a negociar. ¿Ah? Eso es importante tenerlo presente y uno generalmente a los abogados no les plantea esto, simplemente les dice, ah, no, lo que pasa es que aquí va a haber un tercero que te va a conducir por ese camino. ¿Ah? Que es importante cuidarlo. Y perdonen lo informal, pero es que así podemos dialogar. Y entonces podemos hablar un poco, porque eso efectivamente hace sentido, una cláusula escalonada en la medida que los mecanismos que forman parte de esos escalones se profesionalicen. Exacto. ¿Cierto? Como profesionalicemos la negociación, profesionalicemos la mediación, profesionalicemos el dispute board. Cada uno tiene su espíritu, su filosofía, sus reglas, y no son fáciles. Exacto, además. Exacto. Y qué interesante que los abogados den vida a esos mecanismos de manera profesional. Por eso, Simón, te quiero preguntar, ya lo hemos hablado un poco, en materia comercial, ¿cómo se vincula la mediación con los contratos y cómo la mediación podría favorecer la ejecución de los contratos? Gracias, María Soledad. Oye, bueno, primero gracias por la invitación, gracias por la organización del seminario. Este es un tema que, como lo hemos conversado en otros seminarios, María Soledad, es un tema que cada día va a tener más importancia, porque, y como lo vamos a ver ahora, lo voy a comentar, la necesidad de considerar estas alternativas de solución de conflictos distintas a lo que es la litigación, ya sea en tribunal ordinario o arbitral, va a ser un imperativo, sobre todo para las empresas, ¿no? Voy a tocar este tema en unos segundos más, pero quisiera comentar un poco lo que dijo la Marcela. Yo creo, no sé, Marcela, si tomaste mis apuntes acá, porque de hecho yo precisamente tengo en mi cabeza, yo he notado acá en mis apuntes el concepto de gestor del conflicto. Yo creo que los abogados litigantes, que siempre entran como ex post, están tendiendo a quedar obsoletos. Yo creo que el abogado litigante ahora es más bien lo que podríamos llamar un gestor del conflicto, porque un buen abogado litigante es un abogado que asesora al cliente desde el momento en el que se está generando la relación contractual. Es el abogado litigante quien probablemente esté en una mejor condición para poder aplicar lo que decías tú, Marcela, de elegir adecuadamente cuál es la cláusula. Mira, modelos de cláusulas arbitrales o de dispute boards o review boards o resolution boards, lo que tú quieras, ya están. O sea, y la recomendación de que uno, mire, no se ponga creativo, haga copy-paste, ya todos la sabemos. El problema está en cómo encontrar la cláusula adecuada, porque no es lo mismo un dispute board en un contrato suma alzada que en otro, la jurisdicción, no es lo mismo un tribunal arbitral con un juez que sea arbitrador o de derecho, si hay sana crítica o no, el valor del testigo. O sea, todo ese tipo de cosas son muy importantes y uno las debe pensar al momento de redactar el contrato. Y obviamente nosotros los litigantes
cuando vemos un contrato, nos llega un caso, lo primero que vemos es precisamente la cláusula de la medianoche que hace presente Ana Marcela, que es la cláusula que señala cuál es el proceso, y tenemos, en función de eso sabemos a qué tenernos. Así que yo partiría por ahí, porque me permite explicar también por qué, como lo voy a señalar ahora, creo que la manera de ver los modos alternativos de solución de conflictos, que básicamente están relacionados directamente con lo que son las cláusulas escalonadas en los contratos, como algo que está íntimamente ligado a la voluntad, va a ir tendiendo a desaparecer, en algunos casos. Y quiero exponer un caso extremo, pero muy ilustrativo, de por qué, principalmente en la empresa, y en cierto tipo de empresas, la mediación o el uso adecuado de las alternativas de solución de conflictos que están contenidas en las cláusulas escalonadas es obligatoria. Y cuando digo es obligatoria, no, la obligación de ir a mediar, no necesariamente, es la obligación de llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que cuando hablamos de gestor de conflicto, es un término adecuado porque el conflicto se puede cuantificar. Cuando hablamos de derecho de daños, por ejemplo, uno puede cuantificar la pérdida de la chance, uno puede cuantificar un costo sobrevenido, uno puede cuantificar el daño emergente, el lucro cesante, uno puede cuantificar los daños, uno puede cuantificarlo. Uno puede cuantificar el costo del arbitraje, el costo de oportunidad de un proceso judicial respecto al tiempo y la inversión, implica el costo de abogados, peritaje, etc. Entonces, el conflicto tiene un número. El conflicto tiene un número. Y ese número es fácilmente determinable. Un perito mediano puede orientar adecuadamente a la cuantificación del riesgo, fácilmente. Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos ante un conflicto cuantificable? Y cuando ese conflicto cuantificable o ese riesgo está en manos de una sociedad de capital. ¿Qué pasa cuando estamos ante un fondo de inversión? ¿Qué pasa cuando estamos ante una sociedad anónima? ¿Qué pasa en el caso de una AFP? ¿Qué pasa en el caso en el que el riesgo está en manos de una de estas empresas y se genera el conflicto y los administradores de la empresa, el gerente legal, el directorio, gerente general, toman la decisión de litigar, toman la decisión de no considerar la mediación, de no considerar ninguna de las alternativas de solución del conflicto que están establecidas en la cláusula escalonada del contrato, y dicen, no, yo no voy a mirar, solo mando un correo, como dice la María Soledad, y con eso me basta. No voy a ir al comparendo en la que vamos a intentar una mediación, porque yo quiero litigar, porque yo soy un abogado que pelea duro. Y finalmente no hay acuerdo. Finalmente el riesgo se va a manejar o se va a gestionar en el juicio. Y la decisión de quién va a asumir ese riesgo va a materializarse en la sentencia judicial. Bueno, lo que ocurre, solo a modo de ejemplo, fíjense que el año pasado la reforma tributaria, la ley 21.210, estableció que el gasto, el pago que se haga a través de una transacción es un gasto que es un gasto aceptado. Es un gasto necesario para producir renta, como antiguamente, ahora es un gasto permitido. Pero si es que yo pago esa misma cantidad de dinero a través de una sentencia judicial, es gasto rechazado. Y me aplican el impuesto multa del artículo 21 de la ley de la renta y pago 40% más. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si un ejecutivo de una empresa que administra patrimonio ajeno y tiene un conflicto cuantificable en 100 y puede llegar a un acuerdo por 100 y paga 100, esos 100 que paga son gastos para la empresa, es decir, esos 100 los voy a colocar en la lista del gasto de la renta bruta para luego saber cuál es la renta líquida y en consecuencia calcular el impuesto a la renta que debo pagar en ese año tributario. O sea, pagar a través de una transacción me genera un beneficio. Supongamos los mismos 100, yo los tengo que pagar a través del cumplimiento de una sentencia definitiva. Ese pago no es gasto necesario o hábil para producir renta, según la ley de renta, es gasto rechazado. Y se me va a aplicar el impuesto multa, no voy a terminar pagando 100, voy a terminar pagando 140. ¿Por qué?
porque el gerente legal, porque el directorio, porque el gerente general consideró que en realidad era mejor seguir litigando porque los asesoró un abogado que dijo, no, yo soy un perro que ladra y muerde, por tanto, sobre mí no pasarán, ¿ah? Que son abogados que, menos mal, están desapareciendo del mercado. Entonces, bueno, ¿y quién responde? ¿Quién responde? ¿Qué pasa si yo soy accionista o aportante de una sociedad de capital, ¿ah? O un fondo de inversión, y resulta que los administradores de ese fondo de inversión no encontraron nada mejor que obedecerle a este señor que dice peleemos, y finalmente en vez de pagar 100, termina pagando 140, sin considerar ahí todos los costos propios de la litigación? Y si hay intereses, sumemos los intereses, porque los intereses también son gastos rechazados. ¿Qué pasa? Se deprecia la compañía. O sea, por la decisión del directorio, yo, accionista, voy a tener un patrimonio, va a disminuir mi patrimonio. Y si disminuye mi patrimonio, bueno, ¿qué hago yo? Bueno, los directores son responsables, ¿no? Vamos a demandar a la sociedad, vamos a demandar a los directores, ¿no? Y si yo soy una persona natural, supongamos yo, y disminuye, yo voy a decir, bueno, es el riesgo, yo quise invertir en ese fondo de inversión, ya está, asumo la pérdida, ya está. Pero si yo en vez de ser una persona natural, soy otra sociedad que administra patrimonio ajeno, supongamos que yo soy una AFP, voy a estar obligado, porque también tengo un derecho fiduciario de custodia del patrimonio que está bajo mi administración, de ejercer acciones judiciales. Entonces la empresa que se le ocurre coludirse, y entonces tiene que pagar una multa, y no la transa, entonces paga multa, paga impuestos, y además, bueno, ¿qué? Yo, si soy AFP, voy a tener que ir y dirigirme en contra de esa empresa para que me restituya aquello que perdí por su falta de competencia al momento de gestionar el conflicto. Entonces, cuando uno mira en este caso extremo, no, y aún más, ¿eh? Porque eso lo podemos ver desde la perspectiva contractual, y vamos viendo el tema de cómo yo manejo el conflicto desde la redacción de la cláusula. Pero esto que estoy comentando incluso puede aplicarse perfectamente en un contexto de responsabilidad civil extracontractual. Fíjense, porque hay casos en que la responsabilidad es de derecho estricto. Hay normas en el derecho a la construcción, derecho medioambiental, el Código Civil, donde podemos encontrarnos, donde situaciones de riesgo pueden generar una responsabilidad civil estricta. Por tanto, si causo yo un daño, aún en responsabilidad civil extracontractual, sé perfectamente a qué me expongo. Entonces, cuantificado el riesgo en un contrato con cláusula escalonada, en un contrato sin cláusula escalonada, en un contexto de responsabilidad civil extracontractual, ¿qué es lo que debe hacer el administrador de una empresa que está a cargo que tiene el deber fiduciario de custodiar patrimonio ajeno? Bueno, intentar la mediación, ¿no? Intentar la manera más barata de solucionar el conflicto. ¿Cómo? A través de la mediación. La norma tributaria, la nueva ley de impuesto a la renta, exime, o sea, saca de gasto rechazado el pago a través de una transacción, pero la circular 53 del Servicio de Impuestos Internos, que interpreta la reforma tributaria, habla también de equivalente jurisdiccional, ahí al pie de la letra, ¿eh? Entonces, cuando estamos hablando de transacción, también estamos hablando de una conciliación, también estamos hablando de un avenimiento, o sea, estamos hablando de equivalentes jurisdiccionales distintos de la sentencia que permiten un manejo tributario adecuado para quien administra patrimonio extranjero, patrimonio tercero. Entonces, cuando se ve esto de esta manera, ¿qué es lo que hace el gerente legal? Dice, a ver, un momentito, mira, ¿usted es abogado? Sí. ¿Usted es litigante? Sí. Ya. Usted, entonces, antes de que empecemos a pelear, usted me va a hacer un informe y me va a dar todas las alternativas de solución del problema desde la perspectiva económica. Porque yo tengo un deber fiduciario. Yo tengo que cuidar el patrimonio de los aportantes, tengo que cuidar el patrimonio de los accionistas. Por tanto, a lo mejor, ese juicio que usted me dice que lo tiene ganado, qué sé yo, a lo mejor el riesgo que usted, que usted quiere manejar, a lo mejor es mejor que lo haga a través de una mediación. Y cuando eso caiga, cuando el mercado, a lo menos chileno, porque las normas tributarias que yo he citado son chilenas, cuando el mercado de abogados chilenos se dé cuenta de que la gestión del conflicto pasa por todos estos ítems que estoy haciendo presente cuando estamos en sociedad de capital, probablemente, a lo menos las sociedades de capital, no van a mandar a sus perros a ladrar a los arbitrajes ni a los tribunales ordinarios, sino que van a tratar de, a lo menos, mandar
una carta formal en la que se invite a una mediación, sea en un contexto en que haya cláusula escalonada, no haya cláusula escalonada, pues está la mediación, un arbitraje, o en un contexto de responsabilidad civil extracontractual. El deber de este tipo de empresas hoy, no en futuro, hoy es, antes de entrar al conflicto, intentar solucionarlo a través de la vía más barata. Ese es el deber hoy. O sea, estas sociedades hoy, ante un conflicto, deben incorporar cláusulas escalonadas en sus contratos. Si no las tienen, deben, previo al litigio, mandar cartas, ojalá certificadas y protocolizadas, invitando a la mediación, ¿eh? Y ya en el proceso judicial, si es que eso no se logró, estar permanentemente dispuestos a llegar a un acuerdo. Porque a lo menos el riesgo tributario puede ser del 40%. O sea, teniendo conciencia de eso, la mediación a lo menos en una parte del mercado va a ser considerada con más seriedad. Sí, me parece súper interesante lo que dice Simón, y de hecho, para contextualizar, hoy en día la mediación se está incorporando, por ejemplo, a mallas curriculares de compliance y en general de riesgo en las empresas. Y sin contar de que estamos hablando, y Simón habla de todos aquellos aspectos patrimoniales del conflicto que podemos ex ante determinarlos, podemos saber cuánto es lo que me deben, qué es lo que yo debería, cuánto me saldría un juicio, yo puedo cuantificar eso. Sin embargo, es re importante también las consecuencias no patrimoniales, porque esa parte quali del conflicto comercial es re importante, nunca se ha cuantificado. Generalmente cuando hablamos de términos comerciales decimos, oye, ¿cuánto vale el prestigio de mi empresa? Pero cuando uno está en un proceso de negociación, pregunta, bueno, ¿cuánto vale tu prestigio? No sé cuánto vale mi prestigio. Entonces, es importante porque estamos hablando de un análisis ex ante que considera lo quanti, pero nunca hacemos el ejercicio de ponerle número a lo quali, que en materia comercial es tremendamente importante. ¿Ya? Entonces, Adrián, te doy la palabra y nos gustaría saber, en el derecho comparado, ¿es común la utilización de estas cláusulas escalonadas? ¿Nos podrías mencionar algunas, sus características? Y lo más importante, que algo ya hemos dicho, comprenden los abogados realmente el alcance de estas cláusulas escalonadas? En un momento dijimos cortar, pegar y todo eso, pero la verdad es que el abogado que hace un contrato, ¿entiende cuál es el alcance? ¿Comprende cuál va a ser la vida de ese contrato con esa cláusula? Sí, bueno, en gran medida yo creo que a lo primero, ¿verdad? A la práctica contractual y la incorporación de cláusulas escalonadas, yo creo que de alguna manera, en base a lo que se ha dicho por Marcela y Simón, ¿verdad? Que han hecho referencia en el fondo al desarrollo de estos métodos alternativos o adecuados o apropiados de solución de controversia, ¿verdad? Que es verdad que, o sea, que ha habido un desarrollo importante, esta idea de la transformación, ¿verdad? Del abogado litigante en un gestor de conflicto. Bueno, yo creo que ahí se infiere, ¿verdad? En el fondo, y uno ya inmediatamente se da cuenta de que, claro, que evidentemente estas cláusulas son de uso común en el derecho comparado y especialmente en la contratación internacional. En la contratación internacional son relativamente frecuentes y incluso si uno mira instrumentos, ¿verdad? Vinculados a los contratos de solución de conflictos, vinculados a contratos internacionales, que sido el reglamento de arbitraje y mediación de la ICC, uno ve que la recomendación es a incorporar cláusulas escalonadas en el sentido que, ¿verdad?, te dicen mediación, arbitraje o una combinación de ambas. O sea, digámoslo así, por la propia naturaleza de las cosas, de las ventajas que tiene la cláusula, se impone y termina siendo una cláusula, digamos, utilizada. Ahora, y también colgándome un poco de lo que se ha dicho, ¿verdad? En este tipo de contratos se muestra, digamos, con toda su fuerza la autonomía privada o libertad contractual. Entonces, claro, y las partes son libres de confeccionar la cláusula conforme a sus intereses, más allá de que es muy cierto, ¿verdad?, lo que señalaba Marcela, de que típicamente dicen que estas cláusulas son las de última noche y que finalmente terminan siendo las más
relevante, algo que pasa también con otras cláusulas tipo la cláusula de contrato completo, que a veces da un montón de problemas y que la meten en la última noche como cláusula tipo, ¿verdad? Pero en principio existe la libertad de configurarla y aquí pasa, ¿verdad?, que de alguna manera, como funciona finalmente el derecho, ¿verdad? La práctica pone a disposición de los contratantes diferentes métodos para que los combinen, ¿verdad? Entonces eso lleva a que obviamente se generen subtipos de cláusula escalonada, ¿verdad? Ahora, dicho eso, sin embargo, existe uno diría, si uno mira, o sea, existe una estructura más o menos clásica, ¿verdad? Que en el fondo... pero aquí lo primero es, ¿verdad?, que, o sea, utilización, sí, ¿verdad? Y dos, como existe esta libertad contractual, eso da lugar a que la práctica genere tipos, o sea, tipos de cláusulas diferentes, o sea, subcategorías, digamos, ¿no? Ahora, existe una categoría, una estructura típica, ¿verdad?, que comienza típicamente con el método autocompositivo por excelencia, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, que es la negociación. Ahora, aquí también puede, o sea, la negociación entre las propias partes. Aquí también un poco lo que señalaba Marcela, ¿verdad? O sea, puede ser que copiaron, y también Simón, copiaron la cláusula o, digamos, se metieron más en la cláusula. Aquí también cuando uno dice cláusula de la primera parte de la negociación, esto puede limitarse a una reacción simple que te dice las partes se comprometen a resolver amigablemente el conflicto mediante una negociación, o, ¿verdad?, puede ser más, digamos, en esta parte más sofisticado, o sea, prever, digamos, la necesidad de negociación, prever quiénes van a ser los negociadores, ¿verdad?, altos ejecutivos, qué sé yo, establecer plazos, hitos de comienzo y fin de la cláusula. O sea, lo que voy es que está este primer paso, esta primera fase, y que ahí mismo puede ser más o menos, o sea, puede variar el tipo de cláusula, ¿verdad? Y ahí está lo que señalaba Marcela, en el fondo, que la cuestión es que se adecúa a las necesidades, ¿verdad? Porque, como ella también decía, está el problema de que a veces la cláusula puede ser cuchillo doble filo, ¿verdad? Ya voy a decir algo muy breve sobre eso en atención al tiempo. Segundo lugar, típicamente podrían estar todos los mecanismos alternativos, adecuados, apropiados a resolución de controversia, pero típicamente, o sea, dispute board, ¿verdad?, y todos los otros ADR, pero aquí, como decíamos ya hace un momento, el corazón está finalmente un poco en la mediación, ¿verdad? Tercero, que acerca a las partes, que elimina obstáculos en la comunicación, ¿verdad?, y busca que las partes lleguen a un conflicto, o sea, que lleguen, perdón, a la solución del conflicto. Y en la tercer lugar, típicamente va a estar la cláusula arbitral clásica, o eventualmente, o sea, podría teóricamente tratar también directamente el recurso a la justicia ordinaria, pero normalmente, ¿verdad?, va a ser la cláusula, arbitral. Ahora, respecto claro, si la cláusula, si la primera, o sea, un poco, algo también comentarios rápidamente por el tiempo, digamos, en atención a lo que se ha dicho, ¿verdad? Sí, claro, si la cláusula, digámoslo así, el conflicto se resuelve en la primera o segunda fase, la cláusula es un éxito, ¿verdad? Digámoslo así, porque efectivamente el conflicto, o sea, por definición, negociación o mediación va a suponer menores costos, va a suponer más rapidez, menos formalidad, confidencialidad absoluta, de alguna manera, o muy fuerte, no lesión de lo que tú señalabas, que se destaca mucho, ¿verdad? Esta idea de que la relación no queme ya. Pero claro, pero si fracasan esos pasos, ¿verdad? De alguna manera la cláusula termina metiendo más costos, o sea, en ese sentido ahí termina siendo, tiene esta cosa de doble filo. Y rápidamente también aquí hay algo que tiene que ver con lo que señalaba Simón, que tiene que ver de alguna manera, digámoslo, por decirlo de alguna manera, el problema del control, el problema del control de la funcionalidad y operatividad de la cláusula, ¿verdad? Porque claro, deber de negociar, ¿verdad? Obligación de negociar, como dice, que es una obligación de mejores esfuerzos, obligación de medio, ¿verdad?, buena fe, pero que es muy indeterminado, supone mucha discrecionalidad, cuando uno dice se cumplió, se incumplió, cuando hay una estrategia dilatoria, o sea, también están, y lo mismo finalmente uno podría llevarlo a la mediación, ¿verdad? Cuando realmente no hay ningún interés de llegar a la solución y estoy ahí haciendo la parada, digámoslo así, cuando realmente está, o sea, es muy indeterminado y es muy difícil, ¿verdad? O sea, decir ahí, oye, en realidad tú cumpliste tu deber de negociación, salvo casos groseros, ¿verdad? Pero incumpliste tu deber de negociación, incumpliste tu deber de ir de buena fe a sentarte frente a la mediadora. Y entonces, un tema
rápidamente, así como para decir tres cosas. Un gran problema de las cláusulas escalonadas, a pesar de todas sus ventajas, ¿verdad? También están los problemas, y normalmente lo que siempre se destaca es el problema de el carácter imperativo, la vinculación. ¿Qué pasa si es que yo me salto los pasos? ¿Verdad? Que es un típico problema, bueno, que no para dejarlo dicho nomás, ¿verdad? Pues yo he visto, a mí me ha tocado algunas hacer informes en derecho, que se saltan y van al arbitraje y la negociación o la mediación no fueron meramente nominales, digamos. Como digo, un problema. Bueno, algo que de alguna manera señalaba también Simón, ¿verdad? El tema de qué pasa con el uso dilatorio de la cláusula. Y algo muy relevante también, yo creo, es qué pasa cuando, porque a veces está en el juicio que yo tengo la urgencia, ¿verdad? De la medida prejudicial precautoria, rápido, porque si no, ¿verdad? Entonces ahí la cláusula también puede ser problemática, ¿verdad? Un poco para hacer referencia a estos problemas, pero que tiene la cláusula y que de alguna manera puede llegar a los riesgos, ¿verdad? Pero que finalmente, bueno, no alcanzan a compensar, ¿verdad?, los beneficios que llegan a que finalmente sí sea muy utilizada. Pero ahí está lo que señalaba Marcela, que es el cuidado en su redacción finalmente, ¿verdad? Y en qué medida yo todos estos problemas que puedan surgir los tomo con cuidado y que van a llegar finalmente a los diferentes tipos de cláusulas escalonadas, ¿verdad? De alguna manera, más o menos sofisticadas. Yo creo que lo último, ¿verdad? ¿Entienden los abogados la relevancia? Bueno, yo creo que en Chile es relativamente, entiendo a pensar que es relativamente novedoso, que está lo que dice Simón del abogado litigante, que es un poco como el cirujano que ve un problema y dice hay que operar, ¿verdad? Entonces hay que ir a juicio. Entonces yo creo que hay unas, y lo que decía también antes, ¿verdad? El desarrollo y lo que se llama la profesionalización, ¿verdad? Que es todo tan incipiente, pero yo creo que el tren va para allá, yo creo que en eso estamos claros, ¿verdad? Eso, digamos, respecto de la pregunta. Está silenciada. Perdón, ahí está. Muchas gracias, Adrián, súper completa tu respuesta y... claro, efectivamente pareciera ser que el tren va para allá. Yo también coincido contigo de que de alguna manera cada vez vamos a ir viendo más que este abogado litigante va a tener que tener un buen desempeño en una mediación. Y dicho esto, me gustaría preguntarle a Marcela, desde tu experiencia como árbitro, porque cuando uno ya está en el arbitraje, ya ve el conflicto en su máximo esplendor. Entonces la pregunta es, ¿qué utilidad puede tener la mediación en ejecución de proyectos a largo plazo? Tú eres bastante experta en materia de construcción, entonces, ¿cuál es la ventaja de tener esta cláusula de mediación? Gracias, Sole. Uy, yo antes, perdón, pero es que necesito decir un par de cosas porque me encuentro tan interesante lo que ha dicho Simón y Adrián que voy como tomando nota. Bueno, primero, encontré una cifra que ustedes las deben haber visto, porque el informe del Parlamento Europeo dice que recurrir a las vías extrajudiciales para resolver conflictos de alta complejidad puede llegar a suponer un ahorro del 77%, no voy a estar acá leyendo todo, de un 77%, estamos hablando de plata. Y me encanta lo que dice Simón, porque nosotros siempre los que creemos en este tema de que los conflictos son complejos, tienen muchas caras, tienen momentos distintos y deben ser gestionados, como decía Adrián, siempre decimos, oye, pero lo que nos cuesta es hablar de números. Y aquí lo que Simón ha dicho, el tema tributario es fundamental. O sea, las empresas se deben, bueno, las de capital, ¿cierto? Se deben a sus accionistas. Y estos son argumentos concretos y económicos duros. Yo lo voy a anotar y seguramente te voy a molestar, Simón, porque la verdad es que uno siempre habla de cosas que se ahorran costos, se ahorra tiempo, muchas cosas, pero dicen, ya, pero a ver, por lo menos mis clientes en construcción me dicen, ya, pero a ver, vamos mostrando los números, porque a mí la verdad es que tú eres muy bien intencionada y te creo un montón, pero quiero ver números duros y cosas duras, y que ojalá a mí me den la confianza para hablarle a mis accionistas y a quienes yo me debo. Entonces encuentro súper interesante. Ahora, claro, ¿por qué una relación de largo plazo, María Soledad, podría ser aconsejable incorporar la mediación? Lo que pasa es que la mediación, aparte de todo lo que hemos dicho, de que reduce los costos económicos que implica un juicio, un arbitraje, de que de alguna manera mantiene la confidencialidad, reduce los tiempos, eso es así, ¿cierto?
pero tiene una cosa muy interesante que no tienen otros mecanismos, y tiene este efecto de desescalar. Ustedes seguramente han vivido, igual que yo, con conflictos de construcción, y ustedes saben que los conflictos de construcción son una cosa como una bola de nieve, que va, y al final cuando llegan, mira, los abogados cuando llegan a mí en los arbitrajes de construcción, yo digo, la verdad es que esta gente al final ya no sabe ni por qué está litigando, o sea, se va transformando como una historia, se va perdiendo trazabilidad, y las partes llegan tremendamente identificadas con sus posiciones, no necesariamente conectadas con sus intereses, ¿cierto? Entonces, muy identificada, y esto es la única opción, y qué sé yo. La mediación, con todas sus características, y con esta cosa de la asistencia profesionalizada, ¿cierto?, muy respetuosa de la voluntad de cada una de las partes, confidencial, extremadamente voluntaria además, permite retroceder. Eso es algo que yo nunca había visto, nunca lo he visto, eso no existe en el arbitraje, eso no existe en la conciliación. En el dispute board, cuando es standing board, o sea, cuando se constituye desde el inicio, si es que los miembros del board tienen las habilidades necesarias, puede ocurrir, pero porque empieza desde el inicio del contrato. La mediación tiene esa tremenda virtud de desescalar los conflictos. Entonces, nos podría llevar incluso 2 pasos más atrás, e incluso podría producir la dilución, o sea, que se disuelva el conflicto. Y yo lo encuentro, yo lo he vivido, o sea, no estoy hablando de que me leí un libro. Ahora, me pasó cuando estudié mediación, que este es como el tercer programa de mediación que estudio, porque lo encuentro extremadamente complejo y difícil para un abogado común y corriente, ser un buen mediador, por eso admiro tanto a mis colegas mediadores y abogados, que tuve que cambiar la forma de ver la realidad. O sea, yo para poder hacer mediación tuve que cambiar mis anteojos de la realidad, porque tenía una mente cableada como abogado tradicional, competitivo, transaccional, no colaborativo. Y debo decirles que es algo que realmente, entonces, por eso se puede desescalar el conflicto, porque las habilidades, los instrumentos, el paradigma que se utiliza en la mediación es completamente distinto a un arbitraje. Creo que muchos de los arbitrajes que me toca resolver me da una pena enorme, porque a veces estamos un año trabajando con costos de honorarios de árbitro, de tasas, de perito. Oye, es tremendo, porque tú al final dictas el laudo, lo haces lo más argumentado posible, ¿cierto? Respetando, haciéndome cargo de todo, y al final el éxito de una de las partes no es éxito, porque la relación, ellos dos probablemente iban a trabajar juntos en el futuro, pero producto del tremendo daño que les produjo el arbitraje, no van a poder trabajar juntos en una próxima licitación. Y créanme que hoy día, en los distintos sectores en que se mueve la construcción, eso puede ser muy grave. Con el tema de la pandemia, muchos mandantes están teniendo problemas para conseguir buenos contratistas confiables. Y también, desde el punto de vista del contratista, cuando piensan en el mandante, hay mandantes que tienen fama y a quienes se les aplica un factor adicional al precio. Oye, mira, le vamos a cobrar, la oferta nos dio tanto, pero ponle el factor X. Tú sabes, porque ese mandante, tú sabes cómo es. Te manda directamente a la justicia ordinaria, no tiene ninguna cláusula escalonada, olvídate que va a poder actuar un mediador y menos un dispute board. Entonces, es muy interesante, yo lo estoy implementando y aprovecho este espacio, María Soledad, para contarles que en un convenio entre la Cámara Chilena de la Construcción, el CAM y la DRBF, estamos llevando, que espero se firme en las próximas 2 semanas, la verdad es que estamos llevando a cabo un piloto donde vamos a tomar 2 proyectos de mediana, gran envergadura en construcción, y a uno le vamos a aplicar una cláusula con mediación, o sea, un mecanismo de mediación antes del sistema tradicional de resolución de conflictos de arbitraje en este caso, y a otro le vamos a aplicar un dispute board. Y los vamos a observar, los vamos a acompañar, vamos a tratar de que los expertos sean los mejores, o sea, que sea realmente de lujo, y vamos a contarles a todos nuestros colegas y a todo el mercado cuáles fueron los resultados. Yo estoy muy esperanzada, creo que así se demuestran las cosas, y porque si no siempre estamos hablando de experiencias afuera, que son todas muy buenas, pero acá en Chile hay que hacerlo, hay que lograrlo. O sea, tanto es así que creo que la mediación es necesaria para las relaciones de largo plazo, que lo estoy haciendo. Ahora, hay otro beneficio, y con esto cierro. La mediación además cuida lo que tú decías, María Soledad, que tiene que ver con la imagen. Yo viví una vez un proceso de mediación donde una de las partes renunció a una cantidad de compensación determinada a cambio de que la otra no ventilara nada de lo que había pasado y que los había llevado al conflicto, que en este caso había sido un error, en que se había malogrado algo de la otra parte. Entonces,
Entonces esta parte dijo, mira, lo que yo quiero es que tú no, de verdad no cuentes a nadie esto porque me matas. O sea, yo tengo una gran reputación. Yo soy una empresa que nunca fallo, que es siempre impecable, y este caso que me ocurrió contigo fue un error gravísimo, yo te pido perdón, y mira, renuncio a esto y a esto otro, pero te pido que para mí lo más importante es que esto no salga al mercado porque tú me matas. Y el otro dijo, fantástico, yo me comprometo, no le voy a contar a nadie, si tú te comprometes a compensarme, qué sé yo, pero además a que no se repita nunca más porque a mí me dolió mucho que tú me hubieras fallado en esto. Yo dije, esto jamás ocurriría en el nivel de escalamiento que cuando ya estamos en un arbitraje, y menos el árbitro tiene las posibilidades de hacerlo. O sea, son completamente distintos un árbitro de un mediador. Así es que creo que sí, que creo que nos ayudaría a ahorrar costos, tiempos, reputación, imagen, y a mantener vínculos que hoy día en tiempos de crisis son más necesarios que nunca. Nos necesitamos en la cadena de abastecimiento. Yo, mandante, necesito a los contratistas necesitan a los mandantes, a los subcontratistas, y así. Somos como una red al final. Sí, qué importante lo que dice Marcela, porque en general en las relaciones comerciales uno tendería a pensar que la relación es algo importante, independientemente de la vigencia de ella. Sin embargo, nosotros vemos que en general el juicio o el arbitraje implica un deterioro importantísimo. Nadie después de un juicio va a decir, ¿sabes qué? Volvamos a ser socios. Eso no existe. Entonces, todo ese valor, ese valor agregado que conversa con el mecanismo de resolución que se escoge, se pierde dado que no puedo utilizar esta distinta gama de mecanismos colaborativos adversariales. Y Sole, pero, finalmente... perdón, permíteme, última cosa que me viene a la mente. Además, hay empresas que por miedo a no ser contratadas en el futuro, no demandan de arbitraje. Entonces hay situaciones gravísimas de vulneración de los derechos contractuales de una parte. Estoy hablando de muchos millones de pesos, de empresas que están por quebrar, pero aún así no van al arbitraje porque dicen, si yo demando esto, que es acceso a la justicia, o sea, es algo fundamental y básico, si yo llego a demandar, yo estoy fuera de todos los registros. Yo nunca más voy a ser llamado y me voy a morir. Entonces prefiero perder 2.500 millones de pesos en este contrato que ser eliminado de este o de este registro y que nunca más me llamen. Tú te puedes imaginar, eso es un daño enorme al tejido económico del país. O sea, esto es económico. Marcela, no solamente hay casos en donde el monto es inmenso, sino que lo que más preocupa es que hay muchísimos casos en que el monto es muy bajo, de manera tal que, por ejemplo, yo te proveo algún servicio y la deuda es de, no sé, 2, 3, 4 millones, yo no voy a iniciar un arbitraje por ese monto, o yo no voy a iniciar un juicio por ese monto. Y no hubo ningún mecanismo que pudiese operar entre nosotros para resolver el conflicto. Por lo tanto, lo que se genera es que si ya hubo una asimetría en la redacción del contrato, se genera también una asimetría que es mucho más profunda, que es la resolución de conflictos. Y eso genera sensación de injusticia. Y cuando se genera sensación de justicia, bueno, empezamos a perder todos eficiencia porque la verdad no vamos todos para el mismo lado. Usted va para un lado y yo estoy yendo para otro. Entonces, eso deteriora mucho las relaciones comerciales. Simón, y para más o menos cerrar, estas cláusulas se incorporan en el contrato. ¿Cómo evitar que sean inoperativas? ¿Cómo evitar que no se puedan ejecutar? ¿Qué consideraciones se debe tener al momento de redactar el contenido de las cláusulas y qué rol juega la buena fe? Hablaba Adrián que muchas veces podría ser que yo estableciera la mediación, pero que después dijera, no, o sea, es que yo no voy a hacer esta mediación, me voy al otro peldaño. ¿Qué hacemos para evitar esto? Sí, mira, solo cosas muy breves. Parte importante de la respuesta que yo podría dar a estas preguntas la dio la Marcela en su primera respuesta. Así que con eso nos ahorramos un montón de tiempo. Solo quiero hacer 2 comentarios puntuales que no necesariamente están relacionados con las preguntas que me acabas de hacer. En primer lugar, como estamos pasando del abogado litigante al gestor del conflicto, es nuestra obligación como abogados, litigantes, bueno, ya, es nuestra obligación explicarle al cliente con mucha claridad el tratamiento tributario del litigio. Es obligación. O sea, no podemos, ningún abogado litigante responsable
puede entrar en una aventura judicial sin informarle previamente al cliente con claridad cuáles son los efectos tributarios de lo que está haciendo. Porque una sentencia judicial puede ser ingreso no renta, una sentencia judicial para el que recibe, puede ser gasto rechazado para el que paga, puede ser renta para el que recibe. En un contrato de construcción, por ejemplo, Marcela, si deben un estado de pago y la sentencia dice pague esos estados de pago que están pendientes, el que recibe la plata eventualmente tendría que emitir la factura. O sea, hay un tema tributario de renta y de IVA íntimamente ligado a la litigación. Y los clientes deben saberlo desde el principio. ¿Bien? Ahora, respecto también a este tema de la gestión del conflicto, Adrián dice, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de las medidas cautelares? Es que es un temón el tema de las cautelares, sobre todo en contratos que tienen cláusulas escalonadas. Pero no olvidemos que uno puede gestionar el conflicto desde el principio, por ejemplo, estableciendo buenas cláusulas penales. El pago de una cláusula penal, tal como lo dice la reforma tributaria y como lo ratifica la circular 53 del Servicio de Impuestos Internos, también se asume como gasto. ¿Ah? No es un gasto rechazado. Interesante, tú puedes gestionar el conflicto desde el contrato. O sea, me preocupo tanto de redactar adecuadamente la cláusula que establece los modos de resolución del problema, pero las cláusulas penales. También puedo ver otras garantías, también puedo ver boletas de garantía. O sea, la gestión del riesgo, del conflicto, nace desde el principio y termina cuando la sentencia se ejecuta. Y esa es obligación del abogado explicarle todo el panorama al cliente, completo. ¿Ah? Ya, y ahora contesto tu pregunta respecto a la buena fe. ¿Sabes lo que pasa, Marisol? Que mucho se habla de la buena fe en el comportamiento contractual de las partes en un contrato o en un litigio. Pero poco se habla de la buena fe del abogado que asesora. Es que el rol de nosotros los abogados es tremendamente importante. Nosotros somos los asesores. El cliente hará lo que quiera, pero es nuestra obligación decir lo que debemos decir y no lo que el cliente quiere escuchar. Y si no le gusta, bueno, cambiará de abogado. Pero, como lo conversamos un momento atrás, estamos desde hace unos cuantos años atrás regulados por lo que establece el artículo 2 de la ley 20.886. Se establece en Chile como un principio procesal, y por tanto debe cumplirse, porque está establecido la ley, la buena fe en el ejercicio del proceso. Nosotros los abogados ya hay norma expresa que nos impide litigar por litigar, chantajear a través del litigio. Nos impide, como poníamos de ejemplo, ejercer acciones de denuncia de obra nueva para paralizar obras y todo ese cúmulo de chantajes que se pretenden o que han ocurrido de abogados que ejercen acciones judiciales no porque busquen la sentencia, no porque busquen que se haga justicia, no porque busquen que una decisión de una autoridad jurisdiccional resuelva el conflicto, sino porque quieren mejorar o tener una mejor posición negocial. ¿Ah? Eso ya no lo podemos hacer. Bueno, nunca se ha podido hacer, jamás. Bueno, pero ahora por ley tampoco. Entonces, es importante ver la gestión del conflicto, ya no tanto desde la parte, sino que también desde nosotros los abogados. Los abogados, desde nuestra obligación de ejercer adecuadamente la profesión con probidad, también es nuestra obligación asesorar al cliente y explicarle adecuadamente en qué consiste la mediación, cuáles son los beneficios en comparación con el litigio y hacerse cargo del trabajo como corresponde. Muchas gracias, Simón. Súper claro. Tenemos muchas preguntas. Ahora el tiempo las voy a gestionar bastante de manera acotada. Alguien pregunta por ahí el tema de la medición de la duración de los juicios, para de alguna manera minimizar el riesgo, hacer un cálculo respecto a cuánto duran los juicios. La verdad es que hay algunos estudios, yo particularmente me acuerdo que desarrollé uno en juicios por falta de servicios en materia de salud y hice la comparación entre la duración de una mediación versus la duración de un juicio. No obstante, los juicios han reducido su tiempo o su plazo de duración, de extensión, efectivamente siempre es bastante mayor que la de una mediación. Una mediación dura 30, 60 días y un juicio, aún en el mejor de los casos, y bueno, y ahora que estamos en pandemia, ¿para qué decir? Sin pandemia será 2 años, en fin, o sea,
generalmente siempre es mucho más. Ahora uno podría buscar, porque hay algunos estudios sobre efectos desjudicializadores de la mediación donde se habla de cuál es el tiempo de duración de un juicio. Nos saludan desde Uruguay, la doctora Jennifer Alfaro, y hay una pregunta: ¿cómo garantizar la eficacia de la cláusula de mediación frente a una parte renuente de darle aplicación? Esto lo hemos ido conversando durante esta jornada. Y también hay otra pregunta, que esta se las voy a dejar a ustedes, la que acabo de formular, pero hay otra pregunta. Por el mismo principio de la autonomía de la voluntad de las partes, ¿puedo designar que la misma persona que sea mediadora sea árbitro? Yo la verdad creo que eso se hace, pero creo que es bien difícil, porque en el fondo el mediador juega con la imparcialidad. El mediador es un tercero que no emite opiniones. En cambio, el árbitro es un tercero que va a adjudicar, que va a tomar una decisión respecto del conflicto de las partes. Por lo tanto, son roles bastante diversos, bastante distintos, que casi que se contraponen. Soledad, perdóname que interrumpa, ¿me escuchas? Sí, sí, Ojo, por ¿sabes? favor. Lo que pasa es que los mediadores a veces acceden a información que uno como abogado de parte no quiere que acceda al juez. Exacto, exacto. Yo le voy a mostrar a un árbitro un documento que después yo me voy a guardar. Tengo el derecho a hacerlo. Exacto, a eso iba. Entonces, finalmente el mediador recaba información que es absolutamente confidencial, porque además la mediación es confidencial. Esto es súper importante tenerlo presente, porque muchas veces dicen, bueno, pero ¿por qué tiene que ser confidencial? Porque es la única manera de generar confianza. Esa es la razón de la confidencialidad, no es sustraer del ámbito jurídico ciertas temáticas, sino el generar confianza. Entonces, dicho esto, le pregunto, le voy a preguntar a Adrián, ¿cómo garantizar la eficacia de la cláusula? Porque tenemos otras preguntitas, muy brevemente. ¿Cómo garantizar, sí, Adrián, la eficacia de la cláusula respecto a una parte renuente de la aplicación? Claro. Bueno, eso es lo que señalaba, ¿verdad? Que es uno de los problemas típicos de las cláusulas escalonadas, que es en el fondo el carácter obligatorio, ¿verdad? Imperativo en el sentido, ¿qué pasa si me salto los pasos? ¿Ya? Y ahí normalmente, que se vincula también con otra pregunta que hace Angie Aguilar, ¿verdad? Normalmente son básicamente, típicamente dos los caminos, ¿verdad? O sea, o bien uno dice, mire, la obligación le doy un tratamiento de una obligación contractual en el fondo, ¿verdad? Que yo incumplo una especie de obligación de hacer. O por el otro lado, el efecto de una, pero que no tiene incidencia en la parte estrictamente procesal, ¿verdad? Y que ahí uno, claro, sería problemático porque uno podría pensar, ya infringió la obligación, bueno, consecuencia, ¿verdad? Algo que ya cumplimiento forzado se ve difícil, resolución, bueno, para afuera. Queda la indemnización, ¿verdad? Tener un problema de valorar perjuicio, como decía Simón, bueno, uno podría ahí engancharle una cláusula penal, una multa, ¿ya? Eso sería como un camino, ¿verdad? Y por el otro lado, y esto en doctrina comparada, digamos, se ha planteado que no, que en realidad el efecto es propiamente procesal, ¿verdad? Y que en el fondo sería, y por eso digo que conecta con la pregunta de Angie Aguilar, que es en el fondo, en el derecho comparado por lo menos, yo he visto que se plantea que podría generar un problema de competencia, o sea, que el árbitro no tendría la competencia, en tanto no se satisfaga el paso previo, ¿ya? Pero es casi el problema por excelencia, ¿verdad? Casi el problema por excelencia de una cláusula escalonada, el tema de la, como digo, obligatoriedad. Y yo digo, claro, ahí típicamente está el tema, eventualmente la redacción, que sí, pero el punto es en las consecuencias prácticas reales, finalmente, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Y eso también vincula un poco con la pregunta que aparece ahí dos veces de Aristóteles Cortés y de Claudio Ose, que es el tema de, bueno, ¿cuándo se da si está la obligación, cuándo se da por infringida? Que es lo que ya señalaba, que es algo muy indeterminado, ¿verdad? Y bueno, ahí también Simón hablaba del principio de la buena fe, indudable, ¿verdad? Pero también la buena fe tiene esta cosa de que muchas veces está en los límites de su indeterminación. ¿Cuándo realmente vale, o sea, salvo casos groseros, ¿verdad? Pero ¿cuándo realmente hay o no hay buena o mala fe? ¿Cuándo realmente dice, bueno, igual puede tener un interés, ¿verdad?, efectivo?
entonces es uno de los problemas centrales, ¿verdad? Uno de los problemas centrales es precisamente el que acabamos de señalar. Ahí siempre está la idea finalmente de cómo se redacta la cláusula, ¿verdad? Y si son las partes las que establecen con claridad, una buena cláusula, con claridad las consecuencias, pero aún así, por esto de la indeterminación del tipo de obligación puede ser problemático, ¿verdad? Pero finalmente por esa línea, diría yo, va finalmente la solución. Pero es el aspecto más problemático, me parece a mí. Sí, y también a uno, por ejemplo, en los centros ponen ciertas cortapisas a eso. Por ejemplo, acá en el CAM nosotros, si una persona solicita una mediación, nosotros hacemos la primera audiencia de mediación, porque en el fondo la invitación a la mediación no solamente es un derecho del que invita, sino que además es un derecho del invitado a ser invitado. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo llego al centro y digo, vengo a que usted me otorgue un certificado de mediación frustrada? Entonces nosotros decimos, no, yo no otorgo certificados de mediación frustrada. Lo que yo hago es invitar a una parte de mediación. Si esa parte no quiere participar en el proceso de mediación luego de reunirse con el mediador, no hay ningún problema. No, nosotros nos vamos a obligar a eso. Pero en el fondo, hacer una mediación implica que dos personas se sienten y digan, no quiero conversar o quiero conversar. ¿Se entiende? O sea, no puedo, porque es una muy mala práctica pedirle a los mediadores certificados de mediación frustrada. O sea, uno no es mediador para andar haciendo certificado, porque para eso, bueno, no hago mediación, para eso me dedico a ser frustrador de mediación y no hago el servicio que estoy ofreciendo. Marce, muy brevemente, está en una pregunta, se plantea la posibilidad de el dispute board y después un arbitraje. Yo esos dos mecanismos los encuentro súper potentes ambos. ¿Cómo lo ves? Si fracasa el dispute, me voy al arbitraje. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que la mayor virtuosidad de esa combinación en una cláusula escalonada sería un standing board, o sea, un dispute board que se constituya al minuto de celebrar el contrato entre las partes y que ese board pueda ejercer la maravilla de la asistencia informal. Justo ayer estuve en un seminario en Perú sobre los beneficios de la asistencia informal de los dispute boards y hablábamos allá de lo poco que se conoce eso. El dispute board que se instituye desde el inicio lo que hace es acompañar el proyecto a las partes y como son tres expertos normalmente, puede ser un abogado y dos ingenieros, depende del tipo de obra, lo que van haciendo ellos son como parte del equipo. Ellos van a terreno, se juntan con las partes cada cierto tiempo, se han leído toda la correspondencia, o sea, a estos miembros, de hecho, Francisco González Cosio está conmigo en un dispute board, que por ahí lo citó Claudio Oce. Él es un gran árbitro y ahora está haciendo, yo soy presidente de un board donde él es otro de los miembros, entonces él sabe mucho de estos temas. Y la verdad es que ¿por qué conversa bien con un arbitraje? Porque alguien podría decir, pero ¿para qué? Si tienes dispute board, ¿qué sentido tiene? Conversa perfecto. Yo les voy a explicar por qué. Cuando el standing board evita que se produzcan ciertas disputas, opera como filtro, como decía Adrián, que operan estas cláusulas, va filtrando lo que no corresponde ir a litigio, porque no amerita ni por el monto, ni porque se puede conversar, se puede llegar a un acuerdo. Perfecto. Y solamente quedan aquellas cosas que realmente ameritan un litigio, porque, ojo, acá, no sé ustedes, pero yo dije adecuado, entonces yo creo que el arbitraje es un sistema de resolución de conflictos adecuado para ciertos conflictos. Yo no soy árbitro, sería muy loca, muy esquizofrénica si yo dijera no al arbitraje, o sea, pero ¿cómo? Si tú eres árbitro y has sido litigante. Entonces, el arbitraje tiene un lugar muy importante porque a veces se requiere, pero cuando el dispute board ya filtró ciertos conflictos y dejó solamente aquellos que realmente lo ameritaban, es muy interesante porque a ese árbitro le va a llegar un trabajo, un proyecto gestionado con el acompañamiento de un dispute board. 3 expertos, o sea, un abogado experto en contratos de construcción, pues no cualquier abogado, un ingeniero que sabe de túneles, un ingeniero que sabe de aeropuertos, o sea, estamos hablando reales de expertos, que han acompañado y le han hecho preguntas a las partes durante todo el proceso y se han leído toda la correspondencia. Entonces, ¿qué recibe ese árbitro? Recibe una historia mucho más real, recibe una verdad formal que se parece más a la verdad real, que ustedes saben lo que es un árbitro acá, que lo que uno recibe cuando es árbitro es una realidad construida por el abogado. Y por eso que tenéis 2 historias tan distintas. Entonces, pero ¿cómo? Uno me dice que le entregaron las áreas tarde y el otro no. Perdón, que ahí tuve como una interferencia. La tecnología, ya, listo, volví. Entonces, sí conversa y conversa muy bien. Pero digo más, no solamente conversa el dispute board con el arbitraje, por lo que yo les dije, filtro y luego un mejor arbitraje.
y con las opiniones consultivas de esos dispute boards. Es un estupendo expediente de arbitraje, un gran juicio podría llegar a ser. Sino que además podría conversar con una mediación perfectamente. Sí se puede, porque cada mecanismo atiende a distintas necesidades y atiende a resolver distintos problemas, distintos conflictos. Entonces, por eso el diseño es tan de joyería. Y tenéis que tomar las cláusulas modelo que existen en los centros, que son muy buenas por lo demás, pero también bajarlas a tu realidad. Y entonces eso requiere, y aquí quizás es donde yo les recomiendo a los abogados, cuando hablamos de profesionalizar, cuando tú redactas una cláusula extraordinaria, tienes que entender muy bien ahí. Hay problema de conexión, parece. Sí, Marce. Se nos fue la Marce. Bueno, hay alguien que pregunta, Marcela, ¿está ahí? ¿Hay alguien que pregunta qué pasa si no se realiza? Si no se realiza el dispute y se va directo al arbitraje. La verdad es que si la cláusula señala que el mecanismo previo es de dispute, tiene que cumplirse. Lo más probable es que si voy al arbitraje, el arbitraje me va a devolver a que yo por lo menos presente. Marce. Esperemos ahí. Bueno, esperemos que la Marcela se contacte. Y le quiero preguntar finalmente a Simón. ¿Ves tú factible que mediadores que no sean abogados acompañen a estos abogados que son gestores de conflictos? A ver, mira, cada día la actividad comercial es más compleja. Y la verdad es que los abogados a veces no estamos en condiciones de poder asesorar a nuestros clientes en cualquier tipo de contrato. O sea, podemos tener ciertas experiencias que nos sirvan para, no sé, trabajar en una buena preparación de un contrato de construcción, pero esa persona que tiene esa experiencia probablemente no va a ser capaz de poder asesorar bien a un cliente en la creación de un contrato de tecnologías, por ejemplo. Y así los ejemplos son infinitos. Si yo pudiese dar algún comentario desde la experiencia y que sea útil, creo que lo importante es que los abogados aprendamos a trabajar como equipo. O sea, que sin importar cuál sea nuestro expertise, seamos capaces de tener un diálogo con nuestros clientes que nos permita entender bien qué es lo que están haciendo y qué es lo que pretenden. Y asumir que aunque nosotros somos abogados y por tanto tenemos una actitud que de repente no es la de escuchar, solo a través del diálogo y el entendimiento con nuestros clientes vamos a poder hacer bien nuestro trabajo. Por tanto, y en ese caso, ese diálogo no necesariamente se va a ver con un abogado, se va a ver con una persona de cualquier otra profesión. Perfecto. Marce, para terminar, la idea... Había otra pregunta que decía, ¿qué pasa si no se cumple el dispute y me voy directo al arbitraje? ¿Qué has visto tú en la práctica o qué pasa? Ahí les dejé una notita, pero mira, por eso es tan importante redactar bien, porque todas esas consecuencias ojalá deben quedar establecidas en la cláusula. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? ¿Qué pasa si no se constituye? Y bueno, si ya no se constituyó un dispute board y yo soy árbitro y tengo que esa cláusula era un escalón previo, podré tener presente para efectos de resolver esa disputa la menor o mayor buena fe de la parte que no quiso constituir. Entonces va a haber quedado una trazabilidad de eso. Entonces siempre, incluso en ese caso, es bueno que haya habido un dispute board establecido. Pero depende mucho de cómo haya sido redactada esa cláusula. Entonces volvemos al tema de los abogados redactores deben entender de todos estos mecanismos. Debemos estudiar mediación, debemos estudiar dispute boards, debemos estudiar negociación profesionalizada. No cuál es tu número, porque esa es la negociación que hacemos acá en Chile. A ver, ya, pero ¿cuál es tu número? Estoy negociando. O sea, no.
Oye, mil perdones por esto de la red, ¿eh? Siempre pasa algo tecnológico, pero hay que saber lidiar con a todos nos ha pasado y hemos sufrido por este tipo de cosas. Bueno, y también es importante, aparte de la redacción, que es lo vital, que el centro muchas veces te acompaña. Yo veo harto eso, que llegan las cláusulas con problemas, y en el fondo es súper importante que haya un centro como bien serio, que te vaya orientando y te vaya diciendo, bueno, tenemos que emitir un certificado, tenemos que pasar a otra etapa, tenemos que cumplir con esto, tenemos que notificar a las partes de una manera adecuada, tiene que haber un emplazamiento eficiente, que las partes realmente tengan conocimiento de esta invitación, en fin, o sea, el centro va dando ese apoyo. Oye, les quiero agradecer infinitamente a los expositores y a las personas que se dieron el tiempo. Estamos en una época de cuarentena, casi todos medio preocupados, volvemos al marzo del año pasado, quizás con más experiencia, con más vacunas, pero y con muchas cosas, todos haciendo muchas cosas, así que les agradezco que hayan decidido disponer de una hora y algo más para escuchar esta temática. Ojalá que les haya servido. Les agradezco infinitamente a los expositores el tiempo, el compromiso por esta actividad, y esperemos que hayan quedado muchas más preguntas que certezas para que este tema lo vayan desarrollando ustedes con el tiempo. Y desde ya decirles que el Camp Santiago siempre está con las puertas abiertas para explicar en qué consiste la mediación, en qué consisten los dispute boards. Nosotros tenemos el reglamento procesal y el de ética de mediadores, y tenemos el reglamento de dispute board, así que si ustedes quieren el día de mañana incorporar estas cláusulas, nosotros tenemos toda la disposición de poner a disposición de ustedes el cómo se operativizan después de estas cláusulas en el centro, de manera tal que tengan más información para una redacción de un contrato. Así que muchas gracias, que estén bien, cuídense y nos vemos. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien, gracias por todo. Chao, un gusto. Adiós.